acceso a la justicia y específicamente con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y cómo se vincula la introducción de estos mecanismos con el tema de acceso a la justicia. Es una vinculación que no necesariamente tuviera que darse, pero en general los mecanismos alternativos han estado más o menos relegados dentro del sistema y por lo tanto lo que yo quiero analizar es si es que estos mecanismos realmente son una solución para el acceso y si es así, en qué términos y cómo deberían llevarse adelante, especialmente en el marco de las reformas a la justicia que estamos implementando, pensando implementar en la región, ¿ya? Entonces la idea es ver cómo los mecanismos alternativos desde la perspectiva del acceso a la justicia se incorporan o deberían incorporarse en las reformas. En general, bueno, ya hemos hablado de esto ayer, el acceso a la justicia ha estado generalmente vinculado con el acceso a la justicia de las personas menos privilegiadas, más pobres, con menos recursos, ¿no es cierto?, sociales y económicos. Pero ya hemos conversado acerca de que el acceso a la justicia estos últimos años, estas últimas décadas, es un tema mucho más amplio, que involucra a mucha más gente que la gente en extrema pobreza, sin perjuicio de que la gente con menos recursos tiene mucho menos posibilidades de actuar en el sistema, porque es un sistema que está diseñado, como se ha señalado, para que los sectores más privilegiados hagan uso de él por lo complejo de los procedimientos, por lo caro de los servicios legales, ¿no es cierto? Pero el tema de acceso a la justicia en la actualidad se abre, y no es solamente el acceso a la justicia de las personas más pobres, sino que es el acceso a la justicia de la mayoría de la población, la verdad, que quiere tener mecanismos que sean idóneos para poder solucionar sus conflictos. En general, el tema de acceso a la justicia en el primer sentido, en el acceso de las personas más pobres, se ha abordado con este tipo de soluciones. Primero, con mecanismos alternativos de solución a conflictos, ¿no es cierto?, con justicia de pequeñas causas, jueces de paz, con un montón de proyectos de justicia vecinal y local, y, por supuesto, con la oferta de gratuidad de servicios jurídicos. Son diferentes estrategias y mecanismos que se han incorporado al sistema de justicia tradicional para que las personas con menos recursos puedan tener un acceso a este. El problema que yo veo desde esta perspectiva, y específicamente enfocándome en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, es que si se introducen con esta lógica, siempre van a ser vistos, implementados como mecanismos de segunda categoría, digamos. O sea, si yo no tengo las facultades, ni el dinero, ni las posibilidades de acceder a la justicia formal, bueno, entonces voy a esta otra justicia que es más barata, más flexible, y por lo tanto siempre es como un remedio pobre, digamos, menos relevante que el sistema tradicional. Y a la vez desconoce el derecho de todas las personas a acceder al mismo sistema de justicia. Es decir, si yo no tengo los recursos, voy por acá, mecanismo alternativo, pero si tengo los recursos, voy al mecanismo formal, siendo que la decisión de tomar la vía de un mecanismo alternativo, pienso yo, tuviera que estar en otros incentivos. Es decir, si yo quiero pasar por un proceso más conciliatorio, más pacífico, si yo quiero resolver mi problema de esa manera o no, más allá de si es que yo tengo los recursos o no para pagar o para participar en uno u otro. Y un tercer problema que tiene esto es que, claro, como se relegan a un determinado tipo de conflicto y un determinado tipo de población, se excluye a la población general de poder acceder a estos mecanismos que la verdad es que tienen sus ventajas y deberían tenerlo para toda la población y no solamente para un tipo de población o de conflicto. Entonces, lo que yo quiero comentar acá más bien es cómo se han integrado un poco estos mecanismos alternativos en la región, luego algunos problemas que han presentado y sobre todo el problema del escaso impacto en términos generales que han tenido y luego ver algunas alternativas de solución específicamente pensando en cómo deberían incorporarse en las reformas a la justicia civil. Y en general, en la región se han implementado en todos los países mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los últimos 30 años. Pero no han habido reformas a la justicia civil que lo hayan incorporado. O sea, cuando han habido reformas a la justicia civil, no se han hecho cargo de
institucionalizar los mecanismos alternativos en general. Cuando han habido reformas importantes, han seguido quedando como alternativa a la justicia como de lado, no se han incorporado a la institucionalidad de del mismo proceso. ¿Okay? En todos los países de la región hay legislación sobre estos mecanismos ya, y también hay un sinnúmero de proyectos alternativos o de proyectos locales que están más o menos institucionalizados, que están ejercidos por los gobiernos o por privados. Digamos, en experiencia hay, y también hay mucha legislación en la materia. Aunque esta en materia civil se concentra más en algunos temas que otros, por ejemplo, en materia de familia es como el más paradigmático. Hay leyes generales de mediación o de conciliación, es decir, se permiten en general para todos los casos y algunas establecen excepciones. O sea, en teoría estos mecanismos deberían estarse utilizando mucho porque muchas veces se establecen de manera general y más encima de manera obligatoria en algunos aspectos. Y también hay leyes específicas, por ejemplo, en Chile no hay una ley de mediación o conciliación general, pero sí hay una ley de mediación familiar, hay una ley de mediación laboral, hay una ley de mediación en salud. Ahora, el porcentaje de acuerdos cuando las personas llegan efectivamente a participar en el mecanismo es alto. De acuerdo a algunas estadísticas de algunos estudios que yo recopilé en esta investigación, bordean hasta el 70%, el 35%, el 50%, o sea, cuando las personas pueden acceder al mecanismo, hay alto nivel de acuerdo, ¿ya? Y en cumplimiento de los acuerdos, bueno, ahí hay poca investigación y hay poco registro, pero en general también los casos que vuelven al sistema, que es una forma de medirlo, no son muchos. Ahora, igual hay que tener ojo, como está establecido ahí, porque muchas veces la gente cuando hay un incumplimiento de un acuerdo no vuelve al sistema porque el sistema es tremendamente complejo para poder hacerlos cumplir. O sea, no es que la gente, eso no significa necesariamente que los acuerdos se cumplan, el hecho de que no vuelvan al sistema. Yo creo que ahí falta como investigación para ver realmente qué está pasando con los acuerdos que no se cumplen. Pero en general, si las personas pueden acceder a un mecanismo alternativo, hay alto porcentaje de acuerdos y parece que habría un cumplimiento razonable de los acuerdos. Y además, los tiempos asociados a los procesos alternativos, especialmente en mediación y conciliación, son considerablemente más cortos que los tiempos asociados al sistema de justicia tradicional. Entonces, esto uno diría, bueno, si es que las personas llegan a los mecanismos, llegan a acuerdos y luego parece que se pudieran cumplir y más encima son mecanismos que son mucho más cortos y por lo tanto más baratos que el sistema de justicia tradicional, deberían ir muy bien. Pero el problema es que no es así, o sea, pese a la legislación, pese a las innumerables experiencias que han habido en la región, el impacto es muy escaso. Por ejemplo, en Colombia, que es donde hay una política de fomento de la mediación y la conciliación muy marcada por parte del gobierno, de los 2.700.000 procesos judiciales activos del año 2012, solo 70.000 fueron sometidos al centro de conciliación. Entonces, aquí hay algo que está fallando, digamos. Por un lado, hay muchas ventajas y las personas además que acceden a estos procedimientos declaran que les son muy útiles y que fueron provechosos, pero por otra parte el impacto que tienen es muy escaso con respecto a la proporción general de los casos que se ven anualmente en los países. Entonces, esto yo considero que es además especialmente problemático en términos evaluativos porque en general los mecanismos alternativos se han introducido muy fuertemente con la lógica de la descongestión, o sea, la promesa de los mecanismos alternativos ha sido, los vamos a introducir porque van a poder descongestionar el atiborrado problema, ¿no es cierto?, de congestión judicial que tenemos en la actualidad. Porque son tres, en general, los fundamentos que se han esgrimido para introducir los mecanismos. Uno es el que ya mencionaba, que es la descongestión, ¿no es cierto? El otro, que es el que nos convoca en esta charla, es ampliar el acceso a la justicia de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, ¿no es cierto?, que no tienen otras herramientas para acceder al sistema de justicia. Y el tercero es la conveniencia de introducir métodos pacíficos y autocompositivos de conflictos y asegurar una cultura de paz, ¿no es cierto? Estos son los tres objetivos con los cuales se han introducido los mecanismos. Y es interesante repensar los objetivos, uno, porque bueno, las políticas públicas se evalúan de acuerdo a sus objetivos, digamos, entonces no es lo mismo cuando yo introduzco un mecanismo
para ampliar el acceso a la justicia, que cuando introduzco el mecanismo para descongestionar los tribunales es completamente distinto. Y en la región, la legislación, no muchas veces los proyectos locales o las medidas alternativas que se dan dentro de la justicia indígena, por ejemplo, pero en general cuando se han introducido como política pública a nivel central, se han establecido básicamente para descongestionar. Hay un ejemplo muy paradigmático del tema que yo conozco desde cerca porque pasó con la legislación de justicia familiar en Chile, que se introdujo al comienzo en el proyecto de ley, se introducía la mediación familiar obligatoria para algunas temáticas. En el debate parlamentario se discutió y se descartó porque se consideró que iba en contra de la voluntariedad de los procesos de mediación, etcétera. Luego se implementó la ley, a los 2 años o al año se produjo un colapso enorme de los tribunales de familia, se reformó la ley y se introdujo de nuevo la obligatoriedad justamente para descongestionar. Entonces, es claro, digamos, cuál es el rol que estarían cumpliendo estos mecanismos ahí. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo cuando estos mecanismos se introducen para descongestionar el sistema? El problema básicamente es que yo no creo que tengan la capacidad para descongestionar el sistema. O sea, no pueden los mecanismos alternativos por sus características resolver el problema de congestión de los procedimientos judiciales actuales, tal como los conocemos. Primero que nada porque son voluntarios. Los procesos alternativos. Aunque sean obligatorios, son voluntarios, porque la obligatoriedad, la verdad, no significa que a la persona la obligan a mediar o obligan a considerar, porque eso iría absolutamente en contra de los principios y de los objetivos que tienen los mecanismos, sino que la obligatoriedad tiene que ver con que la persona tiene que ser citada a un proceso antes de demandar. Entonces, si no resulta... no resulta y se sigue con el procedimiento tradicional. Entonces, por lo tanto, el hecho de ser voluntario ya reduce mucho el número de personas que van a acceder a estos mecanismos y, por lo tanto, menos posibilidades de impactar en la descongestión. Además, siempre queda abierta la vía de cumplimiento judicial. Si no se cumple el acuerdo, ¿qué es lo que pasa? El caso vuelve al sistema de justicia tradicional y, como sabemos, vuelve a un sistema de justicia tradicional generalmente con procedimientos de ejecución que también son largos, que también son inflexibles y que también son caros. Por lo tanto, claro, puede que descongestionen en la entrada, pero no descongestionen en la salida. Y eso es un problema que también se ha visto en Chile, que justamente lo que se implementó en los tribunales de familia para evitar esto es que se bloqueaba el caso por lo menos hasta 3 meses después del incumplimiento, entonces aunque hubiera incumplimiento a los 2 meses, el caso no entraba al sistema para no atiborrarlo. O sea, un mecanismo absolutamente contrario al acceso, digamos, a la justicia, solamente para que los números aparecieran bien. Y además, tercero, porque yo creo que el problema de la congestión de los tribunales debería solucionarse con una mejor gestión también y no con estos mecanismos extraños que no necesariamente van a impactar. Bueno, y sobre todo con una reforma institucional como la que voy a mencionar luego. Ahora, pero lo que ha pasado es que este problema de congestión tiene que ver mucho con el problema de los mecanismos alternativos y el bajo impacto tiene que ver también con la alta inasistencia. O sea, además de que sean voluntarios, cuando se incorporan, aunque se incorporen de manera obligatoria, hay tasas muy altas de inasistencia, como las que se mencionan ahí. ¿Y qué es lo que se ha propuesto como solución a la inasistencia? Se ha propuesto la obligatoriedad, como ya he mencionado. O sea, bueno, si la gente no va, para que puedan impactar más, entonces los vamos a obligar, en el fondo, a ir. Esa es la lógica. Y el problema que yo mencionaba con anterioridad es que, bueno, que la obligatoriedad nunca es obligatoriedad, es más bien un requisito de procedibilidad. Pero eso también tiene que ver con que yo no estoy necesariamente en contra de que haya normas que establezcan la obligatoriedad. Yo creo que es un buen mecanismo para fomentar estos mecanismos hasta que a lo mejor sean conocidos por la población y sean utilizados y valorados. El problema es la perspectiva con la cual se implementa la obligatoriedad. Si yo quiero implementar la obligatoriedad porque creo que así las personas realmente van a ir y voy a descongestionar los tribunales, yo creo que es errado porque no creo que vaya a ocurrir. Porque además así tienen el riesgo de convertirse solamente en un trámite para poder acceder a la verdadera justicia. O sea, si yo tengo que pasar por un mecanismo para luego poder demandar,
y además específicamente cuando no tengo un sistema de mecanismos alternativos muy bien instituido y con medidores de calidad, etcétera, se va desprestigiando y solamente se convierte en un trámite y algunas veces en un obstáculo para poder llegar a la justicia tradicional. Pero en general, ¿cuál creo que es el mayor problema? El mayor problema es que establecerlo así no soluciona las deficiencias del sistema formal y solo agrega una barrera para las personas. Y yo creo que las personas en este marco, y un poco en la línea que comentaba ayer Cristian Riego, no tienen incentivos para participar. Si yo, en el fondo, si es esto o nada, o sea, si es el media alternativa o nada, porque la verdad es que el procedimiento formal es caro, es lento, y la verdad es que yo creo que no me van a demandar, o si me demandan jamás me van a poder ejecutar, por lo tanto no tengo muchos incentivos para participar en los mecanismos. Y el otro mecanismo que se ha implementado para tratar de hacer que las personas accedan a estos mecanismos alternativos son la lógica del castigo. O sea, si usted no va a una instancia que es obligatoria, yo lo voy a castigar. Y lo voy a castigar con una multa o lo voy a castigar, por ejemplo, con la imposibilidad de reconvenir. Y lo que yo creo ahí es que, claro, que en una de esas, y hay algunos estudios, pero no muchos, la verdad, en la región, o sea, hay datos, que es verdad que cuando se implementan estos mecanismos parece que se amplía un poco la participación, pero lo que yo creo es que mantiene la lógica, digamos, de si es que usted no va acá, va a tener que ir al formal, y el problema real, que es el problema de justicia formal, que no está funcionando, que queremos descongestionar, no se soluciona. Entonces, yo me pregunto si estas son realmente soluciones, y yo creo que uno podría decir sí son soluciones, solo si los mecanismos alternativos se plantean como un salvavidas a los problemas de la justicia civil actual, sí, solo si se los consigue como una justicia de segunda categoría previa para poder acceder a los mecanismos formales, y sí, solo si se entienden como una forma barata y rápida de entregar justicia a los sectores más desfavorecidos. ¿Ah? ¿Qué es lo que yo creo, por otra parte, que debería pasar para que los mecanismos alternativos, en vista de las reformas de la justicia, sí puedan tener un impacto? Primero que nada, yo creo que hay que reformar los sistemas de justicia formal. O sea, para que los sistemas alternativos puedan funcionar bien, lo primero que tenemos que hacer es reformar los sistemas de justicia formal para que sean algo competitivo y que produzca incentivos para que las personas participen en los mecanismos alternativos. Y en ese contexto, que los mecanismos alternativos sean ofrecidos por sus propias virtudes y que las personas los tomen porque realmente sientan que les conviene y que los quieren, y no como un paliativo a la congestión del sistema de justicia formal. Y que también existen incentivos para acceder a estos mecanismos, por ejemplo, que los acuerdos sean ejecutables, pero que además sean fácilmente ejecutables. O sea, yo me imagino un sistema en el cual a lo mejor cuando uno entra en mecanismo alternativo haya un procedimiento administrativo muy fácil, específico, para hacer cumplir estos mecanismos y no tenga que, cuando haya un incumplimiento, tenga que volver al sistema de justicia tradicional, por muy reformado que esté. Yo creo que eso sería importante. Entonces, una vez que reformamos los sistemas, me parece que es relevante, muy determinante, incorporar los mecanismos como parte integrante y no alternativa al sistema de justicia civil. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando se discuta acerca de cómo vamos a tener un nuevo sistema de justicia civil, se discuta ahí mismo el diseño y se contengan estos mecanismos. No reformar todo el sistema de justicia y mantener estos mecanismos aparte y después ver cómo tratamos de vincularlo a la fuerza, que es un poco lo que pasa ahora con lo que yo comentaba, con la obligatoriedad, con los castigos. Evitar, de una parte, que permanezcan afuera como alternativa sin impacto en lo formal o adentro para resolver los problemas del sistema judicial. Yo creo que deberíamos intentar que queden adentro, pero como equivalente, y que lo alternativo no sea que están afuera del sistema, sino que sea el contenido, que yo tengo una forma distinta de resolver mi problema, pero dentro de la misma institucionalidad. Y tercero, creo que sería relevante incorporarlos como una oferta general para todos los sectores, no como una fórmula de acceso a la justicia de los más pobres, porque se termina convirtiendo en un sistema de segunda clase,
¿Por qué? Porque cuando se ofrecen para todos, eso no excluye que también se ofrezcan para los sectores más vulnerables. Si yo tengo un mecanismo de solución alternativa ofrecido de manera general, bueno, tanto los unos como los otros van a poder acceder al sistema. Y si yo soy una persona que no tengo recursos para poder sustentar un procedimiento formal con asistencia legal, bueno, lo que tiene que ver ahí es ofrecer un sistema de asistencia legal pertinente, de calidad, para las personas que opten por ese mecanismo, digamos. La solución, me parece a mí, de acceso no es que mecanismos alternativos para los que nos pueden pagar y justicia formal para los que sí. A mí me parece que debería ser mecanismos alternativos para todos que los quisieran tomar, igual de flexibles y gratuitos seguramente, o con un pago proporcional para la persona que lo puede pagar. Y si es que yo quiero o necesito acceder al sistema más formal, bueno, si no tengo dinero, que se me provea de un servicio de asistencia legal de calidad. En cuarto lugar, creo que ¿dónde deberían estar incorporados? Yo creo que deberían estar incorporados dentro de un sistema de procedimientos más eficiente para casos menos complejos, de menor cuantía, de pequeñas causas, como ustedes lo quieran llamar, y que sea de fácil acceso. Entonces, por la experiencia internacional y también de la región, las casas de justicia específicamente, estoy pensando espacios en que haya diversa oferta, que sea multipuerta. Me parece que es una alternativa muy correcta de introducir estos mecanismos, que se ofrezcan diferentes alternativas que se puedan ajustar a las particularidades de cada caso y a los intereses de las partes, que ojalá estén en un solo lugar y que además dentro de esa oferta también haya un ente adjudicativo, porque lo que pasa, y también lo mencionaba Cristiana ayer, por ejemplo, en las unidades de justicia vecinal en Chile, que claro, todo es muy bonito, el edificio es muy bonito, hay muchas alternativas, mediadores, conciliadores, árbitros, pero no hay un juez ahí que, si es que esas cosas no resultan, pueda resolver el caso ahí mismo. Si no resultó la mediación, pasar a la sala del tribunal y salir rápido de ese procedimiento. No, lo que pasa es que si es que no resulta nada ahí, hay que volver al sistema de juzgado de policía local, que está muy criticado. Por lo tanto, yo creo que un sistema que contenga todo, que una oferta general y que las partes puedan decidir cómo hacerlo en el mismo lugar de forma rápida, es para donde debería ir la institucionalidad. Y, por supuesto, darle valor ejecutivo a los acuerdos. Y, si es que no se cumplen, que haya un procedimiento de ejecución fácil y eficiente. Me había saltado. Por último, creo que todos estos mecanismos pensados desde una nueva arista deberían estar financiados adecuadamente y con profesionales competentes. Un gran problema que hay en la región es que muchas veces estos proyectos, hay una legislación, pero no está todo el financiamiento necesario para llevarlos adelante, o no se invierte en la detección de buenos profesionales o en la capacitación continua de los mismos. Yo creo que es un tema clave para que estos mecanismos puedan llevarse adelante, sobre todo si son parte de una oferta general, que los mediadores, asegurar la calidad de los mediadores, y eso se asegura con formación inicial y formación continua, y también con honorarios que les permitan llevar una carrera razonable, y que los incentivos para los mediadores también sean correctos. Por ejemplo, me parece que no es una buena medida ofrecer honorarios por acuerdo, porque eso, evidentemente, que el incentivo para hacer procesos más complejos se va a ir debilitando. Con una gestión eficiente, por ejemplo, que hayan derivaciones automáticas en un modelo como el que yo les señalaba, y no que si es que no resulta en el juzgado voy a tener que derivarlo a no sé qué institución, va a tener que ir otro día, volver, etcétera. Y con flexibilidades por materias, es decir, o sea, hay conflictos que son más complejos, que requieren más, por ejemplo, sesiones de mediación, otros conflictos que no, y por lo tanto a lo mejor requieren una mediación de mediadora, etcétera. Por último, nada de esto va en contra de que existan proyectos que están afuera de la institucionalidad. Yo creo que hay proyectos muy valiosos en la región con iniciativas locales, también desde el punto de vista de la justicia indígena, y que no deberían, yo no estoy diciendo que tienen que ser cooptados por el sistema de justicia formal. Me parece que es fantástico que coexistan estos dos sistemas, y de hecho creo que estos sistemas que están al margen de la institucionalidad tienen mucha más posibilidad
de acceder al tercer objetivo con los que se han planteado estos mecanismos, que es justamente el de fomentar métodos pacíficos y autocompositivos, porque están mucho más relacionados con las personas que se conocen, con personas de la localidad, con conflictos que son conocidos para todos, a lo mejor con paneles vecinales, etc. Me parece, en todo caso, que el valor de esos acuerdos tendría que ser reconocido por la justicia formal, o sea, no formar parte, pero sí que sea reconocido para no tener que validarlo luego en la justicia formal, pero me parece que es súper interesante que permanezcan y proliferen. Entonces, la verdad es que cuando uno piensa sobre los mecanismos alternativos y el acceso a la justicia, la verdad es que yo creo que es un objetivo muy deseable. Yo creo que los mecanismos alternativos tienen un impacto en el acceso, pero no como se han planteado hasta ahora, como mecanismo alternativo, como acceso a la justicia para las personas más pobres. Yo creo que los mecanismos alternativos son una gran forma de resolver los conflictos y una gran forma de acrecentar el acceso a la justicia, pero para todos quienes quisieran acceder a estos mecanismos y crear los incentivos adecuados para que las personas los utilicen. Yo creo que la reforma tendría que ir por ahí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Un agradecimiento a los organizadores del evento por su invitación y por permitirnos compartir con ustedes este panel, este tema tan importante para las funciones judiciales, para los poderes judiciales de la región y del mundo, diría yo, porque el tema del acceso a la justicia es la razón de ser finalmente de las instituciones y del Poder Judicial. En abril de 1992, en Los Ángeles, un motociclista afroamericano circulaba a 185 kilómetros por hora, es alcanzado por la policía, 4 policías blancos lo detienen y lo agreden casi hasta la muerte. Todo esto filmado por Warren Holiday, un video aficionado que registra todo el incidente. Los policías son procesados, un gran jurado integrado exclusivamente por blancos decide que los 4 policías blancos habían actuado adecuadamente, más allá de las imágenes presentadas al jurado, y por lo tanto declarados inocentes. De forma inmediata se moviliza la población afro de Los Ángeles y durante varios días la ciudad es sometida a disturbios tremendamente violentos donde mueren más de 54 personas, hay destrucción de bienes públicos y privados. Y claro, la pregunta es, ¿por qué los miembros de una comunidad destruyen los bienes de la comunidad? ¿Por qué destruyen aquellos espacios públicos que se supone nos pertenecen a todos? Y la respuesta obvia es porque no se sienten parte de esa comunidad. Y cuando la reacción se provoca justamente por la decisión de un aparato de justicia que le está diciendo, usted no es parte de mi comunidad. Por lo tanto, el mensaje del famoso caso Rodney King, muy conocido por todos sin duda, es ese: cuando las instituciones públicas no hacen sentir parte a la gente de que son parte de los mismos valores, que son parte de la misma comunidad, la gente reacciona contra esas instituciones y contra esos aparatos. De ahí la necesidad de que las instituciones se ciudadanicen, es decir, funcionen en función de las necesidades de los usuarios, en función de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Los reconozcan en sus necesidades y hagan que los ciudadanos se sientan parte de esas instituciones. Al final el concepto es simple, pero la acción pública tiene que actuar en consecuencia con esos principios de hacer parte, que la gente se sienta parte de la comunidad, se sienta parte de las instituciones, porque al final estas instituciones no son más que medios al servicio de la gente, no aparatos de poder para el ejercicio de una autoridad, sino simples servidores públicos al servicio de ciudadanos y ciudadanas. Hago esta ligera introducción de un comentario que tampoco será muy extenso. Creo que la exposición sobre la mediación, los métodos alternos, ha sido extremadamente claro. Pero hago esta ligera introducción porque en mi país, en Ecuador, se vivió un proceso en esa dirección, cuando justamente
las instituciones de justicia eran medios simplemente para la articulación de intereses privados, corporativos o políticos. Justamente un proceso de cambio en nuestro país se genera a partir del año 2004 con mucha profundidad, cuando la Corte Nacional de Justicia es capturada absolutamente, ya sin ningún pudor, y simplemente capturada y destituida. La población se moviliza, cosa increíble. Antes simplemente la población se movilizaba por temas económicos, la subida de pasajes, etcétera, sino que la población se moviliza por un tema de justicia, por un tema que considera que no es parte de sus valores como sociedad, y exige independencia, y exige que las instituciones se le parezcan más y atienda de mejor manera sus necesidades. Ese proceso arranca y tiene algunos momentos interesantes en los últimos años, como por ejemplo la Constitución del año 2008, en el que justamente se establece un nuevo diseño institucional a la luz de los valores tradicionales, podríamos decir, la transparencia, la independencia, valores que al final, por intangibles, pocos saben cómo medirlo, pero la gente sabe percibirlos y sabe reconocerlos y sabe evaluar si sus autoridades están en el camino o no correcto. Y las autoridades deberían tener siempre la claridad suficiente para articular las políticas en función de esa sabiduría que sí existe, de qué es lo que la gente está esperando de sus instituciones. Y en el tema de acceso, la Constitución del año 2008 establece algunos principios fundamentales. Eleva a la categoría de constitucional los métodos alternos de solución de conflictos, como se los ha conocido en la jerga de los consultores en las últimas décadas, ¿no? Métodos alternos de solución de conflictos, no se lo califica de esta manera en la Constitución ecuatoriana, pero sí se habla de la mediación, se habla de la cultura de paz, se habla de la justicia indígena, no en términos de una característica folclórica interesante para estudios antropológicos, no, sino sobre la base de una realidad, de un país multicultural, de un país que tiene alrededor de 21 nacionalidades indígenas, 18 pueblos ancestrales, y cada uno con una diversidad de prácticas y diversidades. Y la Constitución establece el reconocimiento a esas prácticas, que las autoridades de los pueblos indígenas tienen el derecho de resolver conflictos internos aplicando su propio derecho consuetudinario. Evidentemente el tema tiene sus complejidades, pero primero, gran avance democrático. La gente se siente parte de esa Constitución. Los pueblos indígenas se ven reflejados en las mismas. Insisto, más allá de que el Poder Judicial llegue a funcionar como un reloj, el reconocimiento de las particularidades culturales es fundamental. Y aunque se trate de 1%, 20%, 15 o 30% de población indígena, es un derecho de los ciudadanos el poderse integralmente vistos, verse reflejados en sus instituciones. El tema no es pacífico porque tiene algunas complejidades y polémicas, pero insisto, no debe ser visto aquello como se reconoce la justicia indígena para descongestionar el sistema judicial, no. Esto es visto desde la perspectiva de los derechos. La gente tiene derecho a ser reconocida en sus instituciones, que no haya racismo, que tampoco haya etnocentrismo, que son los dos extremos de los cuales hay que liberarse. Ni el racismo por un lado, ni el etnocentrismo que piense que por ser indígena, por lo tanto, es correcto y está bien, y que por lo tanto ese derecho consuetudinario no debe pasar por ningún otro filtro. Siempre están ahí los derechos humanos y la Constitución así lo establece. Derecho de los pueblos indígenas a resolver sus problemas internos de las comunidades a la luz de su derecho propio, siempre y cuando no se afecten los derechos humanos y siempre y cuando se trate de conflictos internos, es decir, de aspectos que sean relevantes específicamente para la comunidad, para alguna de esos 21 nacionalidades indígenas o esos 18 pueblos ancestrales. Y por lo tanto, eso también es acceso a justicia, que se resuelvan las cosas rompiendo barreras culturales. No siempre el derecho occidental, el Código Civil, va a reflejar las necesidades específicas de solución de conflictos y aspectos que tienen una particularidad cultural, ni siquiera geográfica, el país es pequeño, sino cultural, específicamente. La gente quiere resolver las cosas de una manera determinada a la luz de unos valores específicos y determinados. Pero una vez más, el tema es qué es conflicto interno y qué no lo es. Y ese es uno de los debates que se lleva a cabo en Ecuador en este preciso momento sobre la definición de lo que debe ser un conflicto interno, que debe ser resuelto
por el derecho indígena, por el derecho consuetudinario, por el derecho propio, y no por el Código Civil, y no por las leyes que emanan de la Asamblea Nacional. Y esto tiene que ver también con el tema de acceso. Si hablamos de los temas penales, el tema empieza a ser mucho más complicado y polémico. Es decir, temas penales deben ser vistos por justicia indígena o solo otro tipo de temas, como los civiles, inquilinato, etc. Temas de valores. El chisme no es un delito en el mundo mestizo. Puede ser deplorable moralmente, pero no es una infracción. En el mundo indígena sí. Llega no solo a la categoría de algo deplorable, sino que llega a afectar el tejido social de la comunidad y por lo tanto exige una respuesta, no de carácter penal, de otro tipo de medidas, pero que ese es el gran debate, qué es conflicto interno y qué no lo es. Y tenemos una figura en el Código ecuatoriano que es la derivación, porque ambas justicias son consideradas del mismo nivel, ambas sometidas a la Constitución, pero cuando un tema llega a la justicia penal, es posible que el juez pueda derivar el caso hacia la justicia indígena en la medida en la que logre dilucidar que se trata de un conflicto interno de la comunidad. Han habido algunos casos muy polémicos, incluso uno de violación, que un juez derivó a la justicia indígena. Y entonces ha levantado el debate a decir, ¿eso no será bloquear el acceso a la justicia de la víctima violada para que sea juzgado a través de un procedimiento tradicional que incluso puede estar sometido a críticas de la perspectiva de derechos humanos? El debate es intenso, profundo, necesario, para que todos nos sintamos parte de esa institucionalidad y podamos además generar una ley de compatibilidad entre lo que es la justicia indígena y lo que es la justicia llamada ordinaria. Pero nos va quedando claro a toditos, indígenas, mestizos, que todos estamos sometidos a la misma Constitución y eso es particularmente importante. Acceso a la justicia, sus barreras, barreras económicas, barreras geográficas, barreras culturales, barreras de efectividad. Se trata de romper todas esas, pero se trata de romperlas no desde la perspectiva de la oferta de un servicio, sino, insistimos, desde la perspectiva de la demanda de los ciudadanos. Algunos pueden imaginar modelos enlatados, llevarlos de un país a otro, estar 4 días en Quito y pensar que conocen el Ecuador, estar algunos días en Lima y pensar que se conoce el Perú. Yo creo que lo importante de los expertos es empaparse mucho más de las realidades y particularidades y sobre todo ser grandes asesores, asesores de quienes toman decisiones de política pública que deben hacerlo desde la perspectiva, insistimos, de la demanda, no de la oferta. No se trata de diseñar un modelo y decir se lo vengo a ofrecer, sino entender las necesidades y particularidades de un país, de una ciudad, de un cantón y en función de aquello dar una respuesta en función de la demanda. Romper barreras geográficas, sin duda, juzgados que no llegan a toda la gente. Los bancos tienen cajeros automáticos más cerca de la gente que lo que podríamos tener servicios de justicia, pero tampoco se trata de llevar el juzgado al hogar de cada ciudadano o tener un juzgado en cada manzana. Se trata fundamentalmente de que tengamos servicios diversificados, que le lleguen a la gente, que resuelva sus problemas. Y ahí nos ayuda mucho, sin duda, el tema de la mediación. Rompe barreras geográficas, rompe barreras económicas, rompe barreras culturales y también los de efectividad en la medida en la que contemos con la legislación suficiente y pertinente para resolver. En Ecuador hay una ley de mediación, una ley de mediación bastante buena en nuestra opinión, sobre todo enriquecida por grandes experiencias desarrolladas en Perú, en Colombia y en Argentina principalmente. Ellos empezaron antes que nosotros y el Ecuador tuvo la virtud de aprender de errores ajenos y tratar de generar una mejor ley a ciertos contextos con sus debilidades, pero tiene todo lo que tiene que tener, es decir, que se reconoce a la mediación, que se le da el valor de una sentencia a los acuerdos, etcétera, etcétera. Pero solo quiero subrayar 2 aspectos que me parecen fundamentales para el éxito de los métodos alternos y en particular de la mediación. Una, coincido, que no sean vistos como temas de alternativos o para decorar simplemente la institucionalidad, sino incluso que sean tan o más importantes que los juzgados, generar política pública de verdad, tomar en serio los métodos alternos, tomar en serio la mediación, verla desde la perspectiva de derechos y de cultura de paz. Ya no podemos pensar en tener unidades judiciales o juzgados sin tener igualmente ahí un mediador, no solo jueces, sino también mediadores.
Además, con una legislación que permita que no haya las trampas que ayer se mencionaba, que si se lo pone la mediación para ciertas cuantías o la justicia de paz para ciertas cuantías, enseguida la trampa del abogado de poner una cuantía mayor, una pretensión mayor para ir directamente al sistema o a los juzgados. Ahí tenemos lo que se llama la derivación procesal. Y si hay un juez verdaderamente líder de lo que sucede en su proceso, va a identificar aquella trampa y va a enviar el tema nuevamente a mediación. Nuestra legislación lo permite. Por lo tanto, herramientas de trabajo efectivas dentro de la legislación para que la mediación tenga preponderancia. No sea una justicia de pobres para pobres o un pobre mecanismo, sino que sea tan importante, insisto, o más que el propio mecanismo tradicional de los juzgados. Pero otro elemento fundamental del éxito es la formación de los mediadores, en aquel también coincido, formación real de los mediadores, para que la mediación pueda aportar la diferencia y hacer la diferencia. Más de lo mismo, más juzgados, quizás más modernos en mejores infraestructuras, y evidentemente se requiere, porque la infraestructura también dignifica al ciudadano y dignifica al funcionario, pero es más de lo mismo al final del día. ¿Qué ofrece de distinto la mediación? La rapidez. Bueno, podemos también tener juicios orales y rápidos, que son gratuitos. Sí, la justicia también puede ser gratuita. Esa es la diferencia de fondo de la mediación, es que te ofrece un resultado diferente, un resultado donde las dos partes se sientan ganadoras, se sientan parte del acuerdo, o más que ganadoras, se sientan parte de la solución, porque ese ganar al final a veces más es un cliché que una realidad en muchas ocasiones, pero que la gente con sus valores se sienta reconocida, se reconozca finalmente en el acuerdo al cual alcanzó y al cual logró. Y por eso termino como empecé. Se requieren instituciones y respuestas hacia la ciudadanía en la que la ciudadanía se sienta parte, en la que la ciudadanía se sienta reconocida, más allá de que haya alcanzado o no la totalidad de su aspiración, pero se sienta justamente parte y reconocida en el accionar de la política pública. Y la mediación le ofrece esa posibilidad, pero insisto, nos la deberíamos tomar realmente en serio. Volver la herramienta política pública tan importante como los juzgados, tener espacios de mediación y que el mediador entienda que su oferta distinta es no solamente tener una solución final, un acuerdo que al final, si no lo hace bien su trabajo, volverá al sistema para ser ejecutado. En Ecuador, el 60% de los conflictos que van a mediación se convierten en acuerdos, pero lo más interesante es que el 95% se cumplen sin ninguna medida de coerción ejecutiva, sino que la gente lo cumple adecuadamente. Y esto es simplemente resultado de que el mediador llega al acuerdo o provoca el acuerdo o facilita el acuerdo de una manera tal que la gente libremente construya ese acuerdo en el que se sienta parte de él. Un acuerdo en que las dos partes se reflejen en sus intereses y necesidades y finalmente acepten ese acuerdo. Cuando se logra esto, la acción del sistema ordinario para la ejecución es limitada y sobre todo se va construyendo realmente cultura de paz y lo fundamental, que la gente se sienta reconocida en el accionar de la política pública. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Hall por su brillante exposición y vamos a dar paso a la doctora Rosemary Cornejo, especialista en temas de anticorrupción y gobernabilidad, Iniciativa STAR del Banco Mundial del Perú, abogada de la Universidad de Lima, estudió maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de especialización en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad George Washington. Pertenece a la primera promoción del programa de intercambio para formación de formadores en reforma procesal penal del CEJA, consultora internacional de Naciones Unidas, USAID, Banco Mundial y en diferentes países de la región. Recibamos con un cálido aplauso a la doctora Rosemary. Buenos días. En primer término, quiero agradecer a los organizadores, a los señores del CEJA y a los señores miembros del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia en su segunda etapa, ex colegas, muy queridos amigos.
y sobre todo también a Nelson Schack, que es el coordinador del proyecto y que siempre nos sorprende con estos grandes eventos. Felicitar a Alejandra por su investigación. Es una investigación que me ha permitido remontarme a un estudio que se hizo en el año 2001 y el cual traigo a colación porque con mucha pena y sorpresa tengo que decir que la situación de hace más de 10 años atrás no ha cambiado mucho. Este estudio se hizo en el año 2001 con la ocasión de la reunión de ministros de Justicia y se hizo sobre la base de la investigación en 9 países de la región. En este estudio, básicamente, se llegó al mismo punto que mencionaba Alejandra, que cómo surge la conciliación, ¿no? La conciliación surge para solucionar problemas puntuales. El primero, en importancia, era la congestión judicial. El segundo era la demora de los procesos judiciales. Y el tercero, el acceso a la justicia, ampliar el acceso a la justicia en general. ¿Y qué pasó en este estudio? Porque ya en el año 2001 hay que considerar que se tenía casi 10 años de implementación de estos medios alternativos. En ese entonces se llamaban MARC, los medios alternativos de resolución de conflictos. Hoy se les está llamando medios alternativos de solución de conflictos, pero para los efectos es lo mismo, ¿no? Entonces, se hizo una evaluación. ¿Cómo se había sucedido este proceso de implementación? De estos 9 países evaluados, 8 se mantuvieron en un proceso incipiente de implementación. Vale decir que no hubo mucho avance. Solo un país tuvo un avance mediano y ninguno obtuvo un avance maduro. Es más, se hizo una muestra que de cada 100 casos que eran convocados a conciliación, solo 45 casos asistían efectivamente a una audiencia de conciliación. Y de estos 45 casos, solo 20 arribaban a una conciliación, a un acuerdo conciliatorio. Entonces, estas cifras, digamos que no fueron las mejores. Así es como se comienzan a esbozar identificaciones de por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha logrado el resultado esperado? ¿Cuál ha sido la causa? ¿Qué ha faltado? ¿En qué hemos fallado? Y básicamente todos los países enseñaban todos los esfuerzos, porque todos los países pusieron, quizás no los fondos que se esperaban, pero invirtieron. Trabajaron en tema de difusión, hicieron muy limpias leyes estudiadas por grandes juristas. Pero en este estudio se llegó a un factor común que ningún país había tocado, que era el tema de la educación en la cultura de paz. ¿Qué nos dijo esto? Nos dijo que yo no puedo obligar a que alguien genere paz. Yo no le puedo decir, mire, usted y usted van a solucionar su problema pacíficamente, porque la ley lo dice. Aquí se arribó a que la falla había sido porque los países se habían olvidado de incorporar en la política pública la generación de una cultura de paz, y no en los adultos y no en los abogados, sino en los niños que mañana más tarde son los que iban a caer en problemas. Y ahí inclusive se esbozaron muchos ejemplos, ¿no? Muchos adultos comentaban y se preguntaban unos a otros, cuando tu hijo viene y te cuenta un problema del colegio porque alguien lo ha enfrentado y le ha buscado problemas,
¿uno qué le dice? Uno le dice, defiéndete, no te dejes, pégale. O uno le dice, no, hijito, mira, pero hay que buscar la raíz del problema, ¿qué ha pasado? Vayamos a conciliar, pero ¿cuál es el problema? O sea, y nosotros mismos motivamos, ¿por qué no? Porque nosotros estamos muy convencidos de que hay que forjar el carácter, hay que ser guerreros, porque el mundo lo exige. Entonces, desde ahí nosotros mismos en nuestros hogares estamos equivocados, o sea, no estamos plasmando lo que finalmente hoy nos está golpeando en la cara, porque la conciliación es una salida pacífica, pero no solamente para los casos civiles. La conciliación per se, como concepto, no como instrumento jurídico, puede ser capaz de solucionarnos el gran problema que hoy en día tienen nuestros países, que es la violencia, la inseguridad ciudadana. Porque está demostrado, estos asesinatos en las calles de muchachos que ahora son hasta sicarios, todo nace porque en su casa les dijeron, pégate, defiéndete, no hay un hogar bien constituido, no existe el concepto de una convivencia pacífica. Entonces, aquí mi comentario, lejos de lo jurídico, a pesar que soy abogada, está puntualizado y dirigido a los componedores de políticas públicas. Y es, no nos olvidemos que cualquier reforma, cualquier gran cambio, lo que nos exige es un cambio de cultura. Y aquí quiero comentar también el tema de ayer escuchaba a uno de los invitados internacionales decir por qué la reforma procesal civil no funcionó bien en el Perú. Y sí, pues, lamentablemente también tuvimos una falla. Publicamos un código, entramos en vigencia y no hubo ninguna preparación previa, ningún cambio de cultura, porque ya este código traía también el cambio de la cultura oral. Quizás era un mix, digamos, ¿no? Porque era un proceso mixto donde tenía parte oral y parte escrita. No como el hoy innovador Código Procesal Penal que se espera sea eminentemente oral. Pero entonces en ese entonces no se trabajó con la debida, o sea, con el tiempo, no se hizo un proceso de implementación, no se trabajó con los jueces, no se trabajó con los defensores, los abogados del litigio liberal, no se trabajó con el sistema en general. Entonces, volvimos a caer en el mismo rezago del código anterior. Cosa que, por ejemplo, hoy hay que rescatar, que el Código Procesal Penal, la implementación del Código Procesal Penal sí ha tomado en cuenta el cambio cultural, ¿no? A veces con problemas en el camino, por presupuesto, por tiempos, pero se ha considerado, o sea, se ha dicho, esto es un cambio de cultura. Aquí hay que cambiar el chip, ya no es el código de hace 20, 30 años. Hoy estamos hablando de un proceso eminentemente oral. Y digo eminentemente oral porque no es totalmente oral. Hay algunos documentos escritos necesarios. Entonces, mi principal comentario al estudio de Alejandra es la importancia de incorporar cualquier reforma sustancial que implique un cambio cultural como una política pública. El otro comentario, y ya son cosas muy, yo creo que todos las sabemos, ¿no? El tema de si realmente la conciliación sirvió para el acceso a la justicia. Y la verdad, mi conclusión es que ayudó, pero no sé si fue la solución, porque finalmente muchos casos han terminado con una acta de conciliación brillante,
pulcra, pero hay que ir al Poder Judicial a hacerla ejecutar. Vale decir, volvemos al sistema de justicia, como también lo mencionaba Alejandra. El otro tema que tuve anoche que entrar a internet para recordar y tomar valor para decirlo, es el perfil de los conciliadores. Yo no sé si ustedes han navegado en internet y han visto la gran oferta de cursos para conciliadores que hay. Y lo que me no llamó la atención, yo diría, me preocupó, me dio mucha pena ver que el título de la convocatoria para atraer al público, para captar a que vayan a tomar ese curso a determinado centro de conciliación era: solo necesita su DNI. Y luego de 3 meses, en algunos casos 120 horas, en otros 40 horas, en otro un mes, usted obtendrá una acreditación de conciliador. Usted es lo único que necesita, un DNI. O sea, ahí no se ve si la persona tiene el perfil adecuado, si realmente es una persona componedora de soluciones, si conoce alguna materia, o sea, aquí no, o sea, aquí el mundo avanza y progresa, y para entrar a un trabajo a uno le piden maestría, doctorado, 2 maestrías, un doctorado, pero para ser conciliador no. Usted para ser conciliador solo necesita su DNI. Y por supuesto pagar 300, 400, la cantidad que cada entidad pone. Entonces, eso nos demuestra que el perfil no existe, ¿no? O sea, no hay un perfil de conciliador, de mediador. Por último, quiero terminar mi intervención porque además ya me pasaron el aviso que no me queda mucho tiempo. Es que el Ministerio ha venido haciendo muchos, en el caso de Perú, muchos esfuerzos en mejorar el tema de la implementación de la conciliación, pero quizás todavía son insuficientes. Y yo creo que sí, aquí necesitan algunos actores importantes como socios. Creo que uno de los actores importantes como socios es el sector de la academia y el Ministerio de Educación, para poder promover el tema de la cultura de paz desde la educación escolar. Gracias. Sí, agradecemos la exposición de la doctora Rosemary, realmente nos ha hecho reflexionar. Solo una cosa, nosotros tenemos toda la intención de que pudiésemos responder algunas preguntas. En tal sentido, por eso estamos también siendo bastante estrictos con el tema del tiempo. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Ernesto Lechuga Pino, actual director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia del Perú. Es responsable de normar, promover, ejecutar y supervisar el asesoramiento legal gratuito que prestan los consultorios jurídicos populares a nivel nacional, promueve y coordina el sistema de defensoría de oficio, garantizando el derecho de defensa a las personas en escasos recursos económicos. Recibamos al doctor Ernesto Lechuga. Muy buenos días. Primero quisiera saludar a los integrantes de la mesa de honor. También quisiera extender mi saludo a los señores vocales supremos que se encuentran en el auditorio, al señor vocal supremo cesante también presente en este acto, a los distinguidos invitados internacionales que están participando y a todos los participantes en general, damas y caballeros. Me ha tocado intervenir en el tema del acceso a la justicia por parte de los más pobres. En este punto quisiera iniciar trayendo el saludo del señor Ministro de Justicia, el doctor Daniel Figalo Rivadeneira, quien por motivos de sus recargadas funciones no está presente en este evento como fuera su deseo.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo brindar los servicios de acceso a la justicia a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, que me honro en dirigir actualmente. Esto se hace en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 139, incisos 14 y 16 de la Constitución Política del Perú. Esta actividad se cumple fundamentalmente a partir de dos grandes áreas de trabajo. La primera área de trabajo es la defensa pública en general, y la segunda, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, donde tenemos la conciliación extrajudicial y el arbitraje popular. Para el cumplimiento de estas funciones a nivel nacional, el Ministerio de Justicia cuenta con 31 direcciones distritales. Nosotros nos organizamos a manera de espejo del Poder Judicial. El Poder Judicial se organiza en 31 cortes superiores a nivel nacional, nosotros tenemos 31 direcciones distritales. Estamos fundamentalmente donde se ubican los órganos jurisdiccionales del país. Contamos con 1.100 abogados defensores públicos, ¿no?, que prestan sus servicios en materia penal, en materia civil, familia, laboral y también en la defensa de víctimas. Tenemos 320 oficinas en todo el país, ¿no?, y contamos igualmente con 77 conciliadores extrajudiciales que laboran en 75 centros de conciliación gratuitos de todo el país. Voy a pasar a desglosar brevemente el trabajo que desarrollamos en materia de defensa pública. La defensa pública se divide fundamentalmente en dos áreas, que es la defensa penal y la otra área grande de trabajo es la defensa de víctimas, donde encontramos la defensa civil, la defensa de familia, la defensa laboral, ¿no?, y también la defensa penal, pero de personas que han sufrido la violación de sus derechos. Porque la persona, por ejemplo, que ha sufrido un accidente de tránsito y no tiene medios económicos para acceder a la justicia, así como la madre que necesita el pago de los alimentos, son víctimas de la violación de sus derechos, ¿no? En esta medida podemos dividir en esos dos grandes bloques. En primer lugar, la defensa penal que desarrollamos a nivel nacional es la defensa penal de imputados, en cumplimiento del mandato constitucional que he mencionado. Esta defensa penal se desarrolla a través de dos mecanismos. El primero es la defensa técnica necesaria cuando ésta es requerida por la autoridad, ya sea los jueces penales, el Ministerio Público a través de sus fiscales o la Policía Nacional. Cuando hay un detenido que no tiene abogado o cuando hay una persona que va a ser sometida a una diligencia judicial y no cuenta con los recursos para contratar un abogado de parte o no tiene un abogado eventualmente designado o en algunos casos se resiste a contar con abogado. En esos casos, por defensa técnica necesaria, se designa un defensor público. Y la otra modalidad de acceder a la defensa pública penal es a través de la solicitud del interesado, ya sea el mismo interesado o sus parientes, porque hay circunstancias en las cuales a veces el interesado está privado de libertad, ¿no? En materia de defensa pública penal, contamos con defensores públicos especializados en asuntos indígenas. Ellos están ubicados en las zonas de influencia amazónica fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es un caso especial en nuestro país cuando los pobladores de las comunidades nativas e indígenas son sometidas a la justicia formal, ¿no? También contamos con defensores públicos en cárceles, que son los encargados de brindar los servicios jurídicos a todas las personas privadas de libertad. La defensa pública del Ministerio de Justicia cuenta con oficinas en casi todos los centros penitenciarios del país. Ahora vamos a ver el otro gran bloque, que es el bloque donde se atiende a las víctimas, ¿no? Este servicio se brinda a través de los centros de asistencia legal gratuita, que les llamamos los centros Alegra. Para graficar mejor cómo se brinda estos servicios, yo quisiera compartir con ustedes un muy breve video, porque una imagen es mucho más aleccionadora que las palabras, ¿no? Entonces, por favor, podemos poner el video, que es de muy corta duración.
Desde tiempos inmemoriales, el conflicto ha sido y es inherente al hombre. Evidencia de ello es que en la actualidad estos conflictos, descritos en voluminosos expedientes judiciales, congestionan la labor de abogados, jueces y fiscales con asuntos que en algunos casos podrían ser resueltos de maneras más sencillas. Como respuesta a este escenario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú ha implementado los Centros de Asistencia Legal Gratuitos Alegra, donde todo ciudadano puede acceder a la justicia de manera fácil, rápida y económica. Los Centros de Asistencia Legal Gratuitos Alegra brindan los siguientes servicios: asistencia legal en asuntos de familia, civil, laboral, además de la defensa de víctimas, y conciliación extrajudicial. 15 días remodelando su casa y ahora no quiere reconocerlo. Porque tú originalmente me hiciste un presupuesto. O sea que todo ahí están, las boletas de los cables, las mayólicas, está todo. ¿Pero por qué antes no me consultaste? Porque estabas de viaje. Pero necesito un tiempo para pagar. Esa noche fue horrible. El carro siguió y no se detenía por nada. Las enfermeras al verme me dijeron, uy, pobre chica, ¿cuánta cirugía necesitará? Aquella noche del 2008, los autores del accidente de tránsito evadieron su responsabilidad. Ante tal injusticia, María Torres acudió al Centro de Asistencia Legal Gratuito Alegra, donde defendieron su caso. Yo tuve que asumir la responsabilidad sola en mi embarazo. Todo este tiempo él nunca me ha pasado. Desde un comienzo yo debí de haberlo denunciado. Acá me aconsejaron, me orientaron, ya salió la sentencia, no ha demorado mucho. En la actualidad, los Centros de Asistencia Legal Gratuitos Alegra operan estratégicamente en ambientes de municipalidades, gobiernos locales, regionales, instituciones públicas y privadas, en donde el ciudadano, al tener sus conflictos resueltos, observan con satisfacción la labor positiva de sus autoridades que unidos fomentan una cultura de paz. Yo estoy agradecida con Alegra por todo apoyo, ¿no? Estoy agradecida con la organización Alegra, que ayuda a las madres solteras, a las madres que necesitan ayuda, ¿no? Alegra. Es la respuesta a la exigencia de los derechos fundamentales del ciudadano. Bueno, ahí hemos podido ver, por ejemplo, estos servicios que brindamos a través de los Centros Alegra, que son infraestructura cedida por los gobiernos municipales, regionales, o la iglesia, o alguna entidad de la comunidad, donde nosotros brindamos estos servicios gratuitamente a nivel nacional. Preferentemente estos servicios están ubicados en zonas urbano-marginales, zonas distantes de los centros urbanos, donde está la gente menos favorecida. En materia de defensa de familia civil y laboral, los casos más recurrentes son los casos de alimentos, tenencia, patria potestad, régimen de visitas, desalojo, rectificación de partida, sucesión intestada, interdicción, separación convencional, reclamación de beneficios sociales, reincorporación por despido arbitrario, entre otros. En el año 2012 hemos atendido a través de los Centros de Asistencia Legal Gratuita 141.024 casos. Una mención especial merece la defensa de víctimas penal que se hacen en estos centros Alegra, donde los casos más frecuentes son los accidentes de tránsito, violencia física, violencia sexual, trata de personas, robo, estafa, negligencias médicas. En el año 2012 hemos atendido a nivel nacional 8.924 casos en esta materia. El otro gran bloque de trabajo es el de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, donde tenemos nuestro producto bandera, que es la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial está vigente en el Perú hace más de 11 años, está vigente de manera obligatoria en 18 ciudades del país. El Ministerio de Justicia cuenta con un número de centros de conciliación gratuitos para las personas que no pueden pagar un centro de conciliación privados, ¿no? El Ministerio de Justicia es el ente rector de la conciliación extrajudicial a nivel nacional y nosotros estamos convencidos que es una eficiente herramienta para la solución de conflictos a nivel nacional. Por ejemplo, en nuestros centros de conciliación de todo el país, en el año 2012 hemos atendido 80.000
110 consultas y de manera efectiva se han tramitado 18.109 procedimientos conciliatorios. Son 18.000 personas que han tenido la oportunidad de solucionar su conflicto sin recurrir a la instancia judicial. De esa forma, nosotros contribuimos a la descarga de procesos en el Poder Judicial y dejar que los jueces se ocupen de aquello que las partes no pueden solucionar voluntariamente. Y todo aquello que las partes puedan solucionar con la ayuda de ese tercero, que es el conciliador, se pueda solucionar pacíficamente. La doctora Rosemary ha hecho algunos comentarios que no comparto, pero respeto. Los conciliadores no son abogados. Para ser conciliador puede ser uno de cualquier profesión. Es más, no se requiere ser profesional. En nuestro país, por ejemplo, la historia nos ha demostrado que los mejores conciliadores son los jueces de paz. Y los jueces de paz a veces no tienen secundaria completa, pero resuelven los conflictos a través de la conciliación con mucha eficiencia y con alto respeto por parte de las partes. En nuestro país, para ser conciliador extrajudicial se requiere tener quinto de secundaria, ¿no? Tener vocación, sensibilidad y pasar el curso de formación que es acreditado por el Ministerio de Justicia y poder trabajar luego en un centro de conciliación. La actividad del conciliador no se presta de manera individual o privada, se presta de manera asociativa a través de un centro de conciliación que es supervisado y monitoreado por el Ministerio de Justicia y que se hace responsable por la labor que brindan los conciliadores. Estos servicios están dirigidos, los que presta el Ministerio de Justicia, a los más pobres. ¿Y cómo nosotros nos aseguramos que realmente estos servicios lleguen a los más pobres? Para ello contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que nos ayudan a verificar esta situación. Hemos incorporado a la defensa pública 24 trabajadoras sociales a nivel nacional, que nos ayudan a verificar en los casos de duda, cuando la persona le corresponde o no la defensa pública o los servicios del Ministerio de Justicia gratuitos. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha puesto en vigencia un arancel, que sería el que correspondería pagar a quien no le corresponda la defensa pública gratuita, ¿no? De esta manera, poder disuadir a personas que, teniendo recursos económicos, pretendan acceder a la defensa pública gratuita o a los servicios de conciliación también, donde existen mecanismos más claros sobre las pretensiones, por ejemplo, hasta qué monto se pueden atender en los centros de conciliación extrajudicial. El Ministerio de Justicia tiene una apuesta muy fuerte por la conciliación y en este año, Dios mediante, se está proyectando poder ampliar su vigencia obligatoria a nivel nacional. Para ello, se está formulando los puentes necesarios para que en los lugares donde no existan conciliadores extrajudiciales, esta labor pueda ser desempeñada de manera idónea y eficiente por los señores jueces de paz, que el Poder Judicial tiene en un número de 5.700 jueces en todo el país, los cuales administran justicia con legitimidad y la aprobación mayoritaria de toda su población. Es esta, pues, la experiencia peruana de acceso a la justicia que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que esperamos sea de interés para todas las personas que la hayan escuchado. Muchas gracias. Buenos días. Bien, vamos a continuación a hacer una primera, dependiendo también del tiempo de las respuestas, una primera respuesta a algunas de las que han llegado de parte de todos ustedes, ¿no? Han llegado varias, como es de esperar, en su mayoría siendo, digamos, los presentes, ¿no?, de aquí de Perú, que de repente justamente lo que desean un poco en el ánimo de comparar las experiencias, ¿no? Y han preguntado más a nuestros expositores internacionales. En ese sentido, dejaría a la doctora Alejandra Mera para que, de todas las preguntas que tienen, si pudiese ella, ¿no?, escoger alguna de ellas o unir dos si es que son similares
y que nos pueda dar un comentario, ¿no?, de las inquietudes de parte de los presentes. Bueno, muchas gracias por sus inquietudes. Llegó una pregunta sobre un tema que no hemos tratado aquí, así que puede ser interesante, sobre los mecanismos de solución alternativa en los procedimientos penales. En Chile, preguntan, la verdad es que en Chile, pese a que hay una enorme cantidad de soluciones administrativas y salidas alternativas a la justicia, como suspensión condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios, y la mediación se incorporó, o sea, la reparación del daño se incorporó específicamente como sanción incluso en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Los métodos alternativos son la mediación, digamos, el encuentro y la reparación del daño son bien inutilizados. La sanción de reparación en la justicia juvenil, la verdad es que contemplaba mecanismos de mediación, no está prácticamente inutilizada. Y ahí yo creo que es mucho más fuerte la cultura en la justicia penal de la contradicción. Y yo creo que en Chile la verdad es que no es ningún ejemplo a seguir en ese sentido, pero sí lo que yo recomendaría es revisar la experiencia neozelandesa, sobre todo la justicia penal juvenil, cuando se reformó a propósito justamente a propósito de lo que decía Gustavo, de la población indígena maorí, en que se creó un sistema de conferencias restaurativas muy potente, que no es que haya llevado a la justicia tradicional el sistema específico maorí, sino que hizo un sistema tan flexible y tan adaptable que la verdad es que para que todas las personas, fueran blancos, fueran maoríes, fuera lo que fuera, pudieran acomodar el proceso a lo que a ellos más les interesara. Entonces es un procedimiento muy flexible y yo creo que es una súper buena experiencia de política con respecto a la solución alternativa de la mediación y las conferencias restaurativas en el sistema penal. Vamos respondiendo a una mejor y si tenemos tiempo. En esta pregunta señalan si se ha previsto introducir la justicia restaurativa como una manera ágil de aplicación de la justicia. El tema es, vuelvo a lo que comentó Alejandra, la ejecución del acuerdo, ¿no? O sea, cómo logramos efectivamente recomponer la violación o el perjuicio ocasionado. Basta un acta, basta un acuerdo, eso es lo que quiere el ciudadano que quiere acceder a la justicia, o lo que el ciudadano quiere es finalmente que le reconozcan el derecho que le ha sido vulnerado o el perjuicio que se le ha ocasionado. Entonces, introducir un mecanismo va más allá del reconocimiento en un papel de un derecho. Es que el ciudadano sienta, perciba, reciba la recuperación de aquello que le fue vulnerado o que fue perdido, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió acá? Que la gente, es más, ni siquiera iba a las horitas de conciliación, y en eso tenemos mucha culpa a veces los propios abogados, que le decíamos, no se preocupe, no tiene ni que ir, porque ya yo consigo el acta de conciliación y ya con eso ya puedo iniciar el proceso judicial. Entonces, ven qué importante es trabajar. Hay un factor adicional que creo que no mencioné en mi intervención, que no solamente es, de hecho, hay que partir de la generación de una política pública de generación de cultura de paz, pero también hay que trabajar en coordinación interinstitucional, si no, nada funciona. Si no, nada funciona. Ningún sector, ninguna política pública va a tener éxito si no se trabaja en coordinación interinstitucional, porque ningún sector es independiente totalmente de otro, ninguna institución es totalmente independiente de otra. Siempre requiere de la interacción de políticas, de la interacción de los sistemas. Entonces, por eso le digo, aquí la agilidad o no de un mecanismo o de una norma o de un proceso dependerá de si efectivamente el resultado es el que espera el ciudadano, si se le reconoce el derecho que fue vulnerado, si
recupera aquel daño que se le ocasionó. Entonces, eso es lo que espera el ciudadano. El ciudadano no espera una ley, no espera un acta, no espera que le digan, ahora le va a durar el proceso 1 mes y no 4 meses. El ciudadano lo que quiere es, este señor está en mi casa, no me paga el alquiler, quiero que salga. Eso es lo que el ciudadano quiere, que le devuelvan su casa. No que le den el acta y le digan, ya tiene el acta, vaya al Poder Judicial para que le ejecuten su acta brillante. Seguimos con Gustavo. Gracias, César. He agrupado las preguntas porque me gustaría responder a todas. Sobre el tema de justicia indígena, en efecto, insisto, es un avance democrático el reconocimiento de ese derecho ancestral, pero la pregunta siempre es para resolver qué y cómo. Si hay un tema de homicidio, si hay un tema de violación de derechos, y quién debe determinar esos límites. Sí tiene límites. El derecho indígena, que es un derecho intercultural, un derecho a la aplicación de ese derecho, es un derecho, pero no es un derecho ilimitado. No es un derecho que se puede aplicar sin contemplar otros derechos que tienen primacía. Y la Constitución ecuatoriana en eso es explícita. Dice varias cosas. Una, que sea un conflicto interno. Eso no está definido. Quien lo debe definir es la Corte Constitucional. Ahí hay unas discrepancias. Pero también dice que no afecte derechos humanos. Y también es expreso, por ejemplo, en decir los derechos de las mujeres. Es decir, si en algún momento determinado entra en conflicto el derecho intercultural, el derecho a la aplicación de un derecho propio, ese derecho no es superior a la protección de niños, niñas y mujeres. Expresamente la Constitución así lo manda. Así que sí es un derecho, pero no es un derecho ilimitado, y cuando hay algún tipo de choque, es la Corte Constitucional la que debe revisar. ¿Por qué? Ambas justicias, la justicia ordinaria y la justicia indígena, están en el mismo nivel, dice la Constitución, pero ambas están sometidas justamente a la Constitución. Por lo tanto, también en otra pregunta que se mencionaba sobre si es necesario capacitar a autoridades de los pueblos indígenas y en qué, yo les diría que lo único que hay que capacitar es en la Constitución, porque todos vivimos en el mismo estado. En el Ecuador todos somos ecuatorianos, en el Perú todos somos peruanos. Así que no puede haber un estado dentro de otro estado, generando instituciones o derecho en contra de la Constitución. Sí, el derecho al reconocimiento a prácticas ancestrales, en la medida que no contradigan la Constitución, en la medida que no contradigan derechos humanos, en la medida que no contradigan derechos específicos de la mujer, de los niños, etc. Entonces, así se desarrollan y se desarrollarán bien ambos derechos, ambas justicias, la indígena como la justicia ordinaria. Hay una pregunta adicional sobre si las decisiones judiciales deben responder a la opinión pública o a la legalidad. Creo que es una pregunta que se responde casi sola, pero de todas maneras debo decir que ninguna de las dos. Es decir, no creo que la justicia se desarrolla en función de la opinión de la mayoría, por supuesto que no, pero tampoco es la legalidad. ¿A qué me refiero? Tenemos una nueva constitución en el Ecuador que va más allá del legalismo que nos hacía pensar que los jueces son la boca de la ley, bajo ese principio que todos los abogados aprendemos en la primera hora del primer día de derecho, que dice que la ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo y que finalmente el juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley, ser la boca de la ley, como decía Montesquieu. No, esa concepción está superándose. Ahora decimos que la ley solo es la expresión de la voluntad soberana de un pueblo en la medida en la que respeta la Constitución, es decir, lo que plantea el neoconstitucionalismo, ya no el legalismo y el civilismo, es decir, casi en algunos países, en Ecuador, históricamente el Código Civil ha sido más importante que las constituciones. A la hora de interpretar las normas, incluso de derecho penal, los jueces se planteaban conceptos civilistas y normalmente los códigos civiles tienen como primacía el derecho más importante, el derecho a la propiedad, y a la luz del derecho a la propiedad se hacen las diferentes interpretaciones. Está muy claro ahora que, como lo define la concesión al Estado ecuatoriano, es un Estado de derechos y justicia, y las palabras se usan intencionalmente en el sentido que es la Constitución la que debe utilizar el juez en primer lugar, y todos deben conocer la Constitución. No me alargo sobre esto, pero en todo caso, evidentemente, no es en función de la opinión pública que se emiten las decisiones judiciales, y eso nos llevaría a un debate muy interesante sobre el rol de los medios de comunicación a la hora de garantizar acceso a justicia, cuando ha habido gente que ha sido, a través de titulares, ya juzgada, inocente o culpable, y
esto también significa presiones importantes a nivel de la independencia de los jueces. Alguien me pregunta sobre el tema de los jurados. No soy partidario del tema de jurados, no creo que pertenece a una... En Ecuador existieron hasta 1850, no creo, al menos en Ecuador, que deberíamos volver al tema de jurados. Y sobre el tema de mediación, me preguntan sobre si, ¿qué pienso sobre una privatización de la mediación? A ver, yo creo que la mediación debe estar en todos los aspectos, en el privado, en el público, en cada casa debería haber un mediador. Y allí lo importante, insisto, es el equilibrio de poder. Para que funcione adecuadamente la mediación, sea a través de ONGs, de cámaras de la producción, de cámaras de comercio, de política pública del Estado, tiene que haber sí un marco legal adecuado. Insisto, para el Ecuador ha sido una fortuna podernos inspirar en experiencias como la colombiana, como la argentina, como la peruana, pero todas esas experiencias legislativas al final del día funcionan si tenemos el mediador adecuadamente capacitado, como alguien ha dicho. ¿Capacitado para qué? Uno, para corregir errores de desequilibrios de poder entre las partes, y dos, que para que se corrijan bien los desequilibrios de poder, como bien se ha dicho, es importante que funcionen bien los sistemas judiciales. Ahí estamos todos equilibrados en el poder. Es decir, si el sistema de justicia nos garantiza que somos iguales ante la ley, quiere decir que estamos en equilibrio de poder, todos, porque todos somos iguales ante la ley. Entonces podemos negociar mejor, podemos acordar mejor en los centros de mediación. Si no somos iguales ante la ley, si el deudor o el acreedor tiene posibilidad de influir en el sistema de justicia, entonces no somos iguales ante la ley, entonces no va a funcionar ni la mediación ni el juzgado. Por lo tanto, necesitamos ese equilibrio de poder. Muchas gracias. Tengo acá algunas preguntas. Señala que si nuestra defensa de víctimas interfiere con el programa de defensa de víctimas y protección de testigos del Ministerio Público. No, nosotros buscamos no interferir con otros programas del Estado que puedan atender también a las víctimas, ¿no? Somos muy respetuosos de los servicios que brinda, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer o el Ministerio Público, cada uno en su ámbito, ¿no? Porque también ellos tienen su especialidad. Por ejemplo, el programa de asistencia a protección de víctimas y testigos del Ministerio Público protege efectivamente a las víctimas y testigos, pero que en función a los procesos y causas judiciales que tienen en curso. Hay pues un bolsón enorme de otras víctimas que no están bajo esta protección. ¿Cómo se puede hacer para quitar la defensa pública a alguien que tiene dinero? Bueno, en realidad la defensa pública no se la puede quitarse a nadie, ¿no? Porque el derecho a la defensa es un derecho irrecurrible. Lo que sí se hace, se puede presentar una queja cuando alguien que tiene posibilidades está siendo defendido por un defensor público. En ese momento se saca una resolución estableciendo que no le corresponde la defensa pública gratuita y se le aplica el arancel correspondiente. Y nuestro arancel precisamente es disuasivo, ¿no? Son aranceles altos, a la persona le conviene más tomar un abogado particular que tomar la defensa pública. Hay una pregunta, dice, ¿por qué no se defiende en casos de alimentos al demandado? Bueno, se nos ha presentado en alguna circunstancia un tema similar. Nuestro mandato legal está para la defensa de los derechos del niño, el interés superior del niño. En este caso no podríamos litigar para que a un menor no le paguen los alimentos, ¿no? Y bueno, también ahí el doctor Santiago Irigoyen pregunta si los defensores públicos tienen algún deber colaborativo con la justicia. Sí, lo tienen, pero dentro del ámbito de sus funciones, defendiendo los intereses de sus patrocinados, ¿no? Y a veces en contraposición frontal con las tesis del Ministerio Público. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, finalmente hay varias preguntas que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos y cómo idear un sistema adecuado. Bueno, yo creo que por lo menos hay tres aspectos que son relevantes. Uno, que los acuerdos se lleven adelante en procesos aptos para obtener un buen acuerdo, digamos. No cualquier proceso de mediación o conciliación cumple esos requisitos y por lo tanto hay que ir para allá. Y ya lo hemos hablado, eso tiene que ver con el número de sesiones, con los incentivos que tienen los mediadores para llegar al acuerdo, el pago y la capacitación.
Lo segundo es que los acuerdos tengan valor ejecutivo y equivalente al de una sentencia judicial tradicional, porque o si no, ¿qué pasa? Que se puede haber un gran procedimiento, pero luego si esto es imposible de hacer cumplir, uno vuelve al otro problema. Y lo tercero es que en caso de incumplimiento, en que es alto en muchas ocasiones, haya un procedimiento de hacer cumplir el sistema que no sea el procedimiento engorroso judicial, que haya un procedimiento ad hoc más útil y flexible en los mismos términos que el de un sistema alternativo. Yo creo que esas tres variables son absolutamente fundamentales. Gracias. Me llegó una pregunta que dice, ¿cuál es el perfil profesional deseable para un conciliador según el Banco Mundial? Bueno, el Banco Mundial no ha elaborado un perfil de conciliador, porque ese no es el rol del banco, ¿no? El rol del banco es, si algún país pide asistencia técnica en un tema puntual, el banco va a dar la asistencia, pero no es que el banco genere algún tipo, porque esto después se convierte en una política de un país y el banco no puede imponer políticas a los países son los que dan sus propias políticas. Pero si me pregunta usted a mí cuál es el perfil, yo tampoco le podría decir porque yo no soy experta en temas de recursos humanos, no he estudiado para eso, pero sí de mi experiencia de vida yo le puedo decir que no cualquiera puede ser conciliador. Yo creo que hay calidades personales con las que una persona debe contar para poder ejercer esta función. Y ahí tomo el ejemplo que dio el doctor Ernesto Lechuga cuando mencionó el súper y no menos importante, por no ser legos, los jueces de paz, que efectivamente tienen ciertas competencias no comparables con las que tienen los conciliadores hoy, que son de mucha mayor envergadura, pero que son elegidos por la comunidad. Entonces, la comunidad es muy sabia, la comunidad no va a elegir a una persona que no pueda cumplir ese rol adecuadamente, y más aún, ¿por qué? Porque saben que ese señor que ejerce la función de conciliador en la persona de un juez de paz va a dar una resolución, y yo como ciudadano tengo que respetar la resolución que ese señor ha dado. Y en eso recae el éxito de este primer nivel de justicia, que son tan respetados en sus comunidades que no necesitan un poder judicial para ejecutar ese acuerdo. Su vasta presencia, su vasta intervención hace que las partes se pongan de acuerdo. Entonces, yo no sé si sea necesario que sean abogados, porque la verdad, a veces los abogados somos los que ocasionamos los problemas. Pero lo que sí puedo decirles es que no cualquiera puede ser conciliador. Hay que tener ciertas características. No sé, un psicólogo quizás pueda funcionar mejor que un abogado. Un sociólogo que conozca el actuar de las personas. Pero sí es necesario estudiar el perfil más adecuado para ejercer la conciliación.